Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a hacer esta hermosa cartera. Los enlaces de esta base de cuero, las asas y el cierre de cuero los pueden encontrar en la descripción de este video. Realmente en cámara no se distingue lo hermoso de estos colores y lo elegantes que se ven. Es una puntada fácil y rápida de hacer. No olvides inscribirte al canal para no perderte más tutoriales como este. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. El trapillo es 100% poliéster de 2 centímetros. En la descripción de este video les dejaré los enlaces de dónde comprar cada uno de estos materiales. También les dejaré las medidas finales y cuánto se gastó de trapillo. Comencemos. Ok, ya tengo la base previamente hecha. Esto mide 7 centímetros por 22 centímetros. Terminé con aumento 2 puntos bajos, aumento 2 puntos bajos, tal como en el video, el cual se los dejé en la descripción para que lo vayan a ver y pueden hacer esta misma base que les quede plana. Ahora vamos a cerrar. Quedó así. Vamos a cerrar en el primer punto, ahí en la primera cadenita. Vamos a pasarlo hacia atrás. Aquí voy a abrirlo, ingreso en medio, así, no aprieto tanto y paso el trapillo hacia adelante y hacemos una cadenita. Luego vamos a estar trabajando puntos bajos, punto sobre punto, en medio de la cadena, tomando la hebra de arriba y tomando la lomita, así. Punto sobre punto. En total tienen que salirles 52 puntos, ¿ok? 52 puntos son los que vamos a trabajar en todo nuestro tejido. Voy a terminar de hacer punto sobre punto, la hilera de puntos bajos, y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mi hilera de puntos bajos. Voy a cerrar. Esta primera cadenita, paso hacia atrás, ingreso, ¿sí?, por debajo del trapillo que estamos pasando hacia atrás, lo agrego al ganchillo, aprieto, no tanto para que no se inclinen los puntos, paso hacia adelante, así, no cierro, sino que me iré al punto bajo, este de acá, en la base. Ok, hicimos acá, ahora en la base del punto bajo, así. Tratemos que el trapillo, a la hora que lo agarremos, quede así, al revés hacia arriba. De esta manera, así, para que quede plano este lado, y cerramos. Ok, no nos vamos a saltar ni un punto. Siguiente cadenita y el punto bajo que le sigue en la base, ¿vale? Siguiente cadenita y siguiente punto, siguiente cadenita y siguiente punto. Y vamos a tomar el trapillo de esta manera, no así, sino que el ganchillo hacia arriba del trapillo, damos un poco de altura y nos vamos a la base del punto, como les digo, el siguiente punto, sin saltarnos ni uno. Damos altura, ok, tenemos 3 orejitas en el ganchillo y cerramos. Siguiente cadenita, de esta manera, damos un poco de altura, nos dirigimos al siguiente punto que le sigue acá en la base, trapillo así, damos altura y cerramos. Miren, así nos sale. Siguiente, no esta porque esa ya la tomamos, miren. Entonces aquí está el siguiente punto, de esta manera, damos altura y cerramos. Ingresamos tomando la cadena completa de esta manera,
damos altura en la base del punto, tomamos trapillo, damos altura y cerramos. Ok, así de esta manera vamos a estar trabajando en todo alrededor y nos vemos por acá. Terminé de hacer mi puntada. Miren qué bonita. Ahora vamos a cerrar. No aquí, miren, hay justo aquí está lazada y luego le sigue esta cadenita en la segunda, ok, aquí, ya que esta quedaría como esta de acá. Entonces se ve una cadenita acá, sería la segunda. Ahí ingresamos hacia atrás, el trapillo que estamos pasando hacia atrás, justo abajo, agregamos, la dejamos de la misma manera que esta, de esta manera. Así tomamos el trapillo, pasamos hacia adelante, damos altura y luego vamos a ingresar aquí. Se puede abrir, es la cadenita de este punto bajo, ahí está, es la cadenita del punto bajo de la parte de abajo. Entonces así vamos a ingresar, damos altura y cerramos. Siguiente cadenita, recuerden, si abren esto acá, ahí está el punto bajo y acá está la cadenita. Ahí vamos a ingresar, damos altura y cerramos. Siguiente, ahí tratemos de buscar bien esa cadenita, damos altura y cerramos. Así de esta manera lo voy a hacer en todo alrededor y regreso con ustedes. Ok, aquí estoy terminando. Miren por la parte de adentro cómo queda, así la parte de afuera. Ahora voy a hacer los últimos dos puntos. Aquí ya lo hice acá, este con este, ahora este con este, así. En la cadenita del punto bajo anterior doy altura y cierro. Aquí está, ya lo hice. Y la última cadena que justo está donde hicimos la lazada, aquí para comenzar. Entonces esta es la cadenita donde vamos a ingresar el último punto y la cadenita de la parte de abajo, damos altura y cerramos. Ahí está. No cerramos en este punto como les comenté anteriormente, sino que en el segundo que se ve ahí. Hacia atrás, que quede igual la medida, ingresamos ahí abajo, tomamos la orejita, tomamos trapillo, así, ganchillo arriba, damos altura y nos vamos en el punto anterior. Ahí se ven, si lo abrimos un poco, ahí se ven los orificios donde tenemos que ingresar, que es la cadenita. Ahí está la cadenita del punto, así. Abrir un poco, miren, ahí se ve, ahí se ven los orificios, aquí, aquí, en todos estos.
Ahí está la cadena, y en la que le sigue va a ser abajo de esta, ahí donde vamos a hacer la lazada. Ahora acá, entonces estamos así. Tomamos trapillo y damos altura y cerramos. Siguiente, cadenita de la parte de abajo. Aquí. Ahí se ve. Ahí. Ok, aquí. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Cerramos. El último punto lo hacemos. Ahí hicimos la lazada. Esta es la cadena del último punto, aquí y aquí. Ok, así. Entonces, y cerramos en la segunda cadenita, aquí. Entonces, de la misma manera que cerré los anteriores, voy a seguir trabajando hasta el alto deseado y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis hileras correspondientes. Hice en total 17 hileras. Miren, súper plana. Aquí hice los cierres, casi no se notan. Esto mide 18 centímetros y por acá 24 centímetros. Le agregué relleno para que vaya tomando su forma. Y ahora voy a cerrar. Bueno, jalo un poco. Ingreso en la segunda cadenita. Ingreso ahí abajito. Tomo trapillo y lo paso hacia adelante. Y aquí vamos a hacer deslizados, tomando la cadena completa. Den altura para que su tejido no se empiece a encoger. Entonces voy a terminar de hacer las cadenitas en todo alrededor. Nos vemos por acá. Aquí estoy terminando. Esta es la última cadena. Aquí fue donde comenzamos. Y voy a cortar, dejando trapillo para esconder con cuidado para que no se apriete esta cadenita. Y con la aguja lanera, en la primera cadenita acá que hicimos, así, ingresamos y luego en la última en medio, pasando por la cadena. La dejamos a la medida de las otras y escondemos el trapillo. Luego lo hago ahí. Ahora estiro bien. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer el asa. Ok, para hacer el asa vamos a hacer un nudo corredizo y 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 20, 21 y 22. 22 cadenitas. Y ahora vamos a trabajar por la parte de atrás en el segundo nudito. Saltamos este y en este lo hacemos tomando los nuditos
que en total serían 21. Y hacemos puntos bajos. Mi último nudito. Hacemos una cadenita para darle el comienzo a la siguiente hilera. Hasta ahora mide 16,5. Damos vuelta y nuevamente hacemos puntos bajos, los 21 puntos. Saltamos la primera cadenita y nos vamos a la segunda tomando la cadena completa. Así. En total serían 3 hileras de puntos bajos que tenemos que hacer. Ok, aquí están mis 3 hileras de puntos bajos. La última. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Damos vuelta. Tomamos trapillo. Aquí en esta cadenita, ¿sí? Sería la 1, 2, 3, 4. La cuarta cadena si la vemos de esta forma. Aquí. Tomamos trapillo. Damos altura. Nuevamente lazada. Y vamos a ingresar en esta parte. Aquí. Que si lo vemos por la parte de enfrente es en el primer punto bajo. Miren. En la base de cada punto bajo. Ahí. Ahí vamos a estar saliendo. Y así se ve. Ahí están los 2 nuditos. Donde conecta cada punto aquí. Ingresamos de esta manera. Damos altura. Tomamos trapillo. Pasamos por todas estas. Ahí dejamos esta orejita. Tenemos 2. Y pasamos por esas 2. Lazada. Siguiente cadenita. No nos vamos a saltar ni una. Ingresamos. Tomamos trapillo. Damos altura. Nuevamente en la parte de abajo donde les comenté. Que es en la base del punto. Tomamos trapillo. Damos altura. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. En estas 4 vamos a ingresar. Tomamos trapillo. Pasamos por esas 4. Tenemos 2. Tomamos trapillo. Y pasamos por esas 2. Una vez más. Lazada. Siguiente cadenita. Ingresamos. Tomamos trapillo. Damos altura. Nuevamente. Lazada. En la base del punto. Tomamos trapillo, damos altura. Tenemos 4 orejitas en el ganchillo. Bueno, tenemos 5, pero esta quinta, esta primera que ya teníamos, en esta no la vamos a pasar. Así, tenemos ahora 2. Y pasamos por 2. ¿Ok? De esta manera, entonces, voy a seguir trabajando así. Hasta completar los 21 puntos. Y regreso con ustedes. Ok, estoy en mis últimas 2 cadenitas. Vamos a hacerla. Y la última vamos a hacer un punto alto. Lazada una vez. Última cadena, tomamos trapillo, damos un poco de altura, pasamos por esas 2, tenemos 2 y pasamos por esas últimas 2. ¿Ok? Un punto alto al finalizar. Ahora, cadenita, una sola, damos vuelta. Esta es la de altura. En la segunda cadena
tomándola completa, vamos a hacer puntos bajos. En total vamos a hacer nuestros 21 puntos bajos. Así, 21 puntos, cadenita, segunda cadenita y nuevamente otra hilera. La última, cadenita, miren, de ancho 6 centímetros y medio, 21 centímetros y medio. Y ahora estamos así, ahí hicimos la cadenita, doblamos de esta manera. Miren, esta va a quedar por la parte de adentro y esta por la parte de la parte derecha, ¿ok? Va a quedar así. Entonces hagámoslo así, que aquí fue donde terminamos. Es como que le demos vuelta al tejido así y doblamos. Ya sabemos entonces que esta va a ser la parte de adentro, entonces esta lo escondemos por debajo de los puntos. Y ahora, cadena de altura no se trabaja en la segunda con cadenita de este otro lado, la primera, ¿sí? Tomamos trapillo, pasamos por esas dos cadenas, así, damos altura y cerramos. Siguiente cadenita con cadenita, damos altura y cerramos, así, cadena con cadena. Aquí estoy terminando, me falta la última cadena. Ahí está, y cerramos con una cadenita. Dejamos trapillo para esconder. Apretamos acá. Aquí donde hicimos las cadenas va a ser la parte de enfrente, así, de nuestro bolso. Y esta es la parte de atrás. Queda así. Miren qué bonita. Ok, una vez escondida, agregamos los aros. Así. Okay. Ahora vamos a agregársela al bolso. Por aquí está. Tratamos de encontrar nuestra mitad de bolso. Doblamos así. Mi parte de enfrente, aquí terminé, esta va a ser la parte de atrás de mi bolso y esta es la parte de enfrente. Entonces, esta así, esta es la parte de enfrente. Miren qué bonito. El trapillo es de 2 centímetros y es súper elástico, y aún así la puntada queda muy firme. No queda el bolso aguadito, queda muy bonito. Vamos a agregarle entonces este brochecito. Miren qué bonito. Trae su plaquita para la parte de atrás.
así. Este tipo de bolso siempre lo forro. El paso a paso de cómo forrar un bolso ovalado se los dejo en la descripción. Y una vez forro, le agrego su magnético ahí en medio para que quede bien bonito, ahí bien cerradito. Agregué mi etiqueta y a la cadenita le agregué trapillo. Agregarla. Y también pueden agregar cualquier accesorio, así como la borla o este otro tipo de borla. Miren, diferente, muy bonita. Yo en este caso le voy a agregar este accesorio que está muy bonito. Y listo, así de fácil creamos este hermoso bolso, firme y ligero. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Déjame saber tu opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.